Bienvenidos amigos a Canalúa Antivirus, a Antel Vera, hoy con nutrición, alimentación. En los últimos siglos ha cambiado todo, también en la alimentación. Hoy se habla mucho, desde hace ya mucho tiempo, de comida chatarra, de fast food, de slow food. ¿Cuánto tiene que ver nuestra alimentación en nuestra salud? ¿Cuánto tiene que ver la alimentación en el deporte? Vamos a hablar hoy con los especialistas, nutricionistas, chefs. Vamos a tener algunas sorpresas de personas que conocen la comida, conocen hasta químicamente la comida y saben cuáles son los balances justos entre proteínas, vitaminas, y creo que nos pueden enseñar algo. Antivirus, alimentación. El tema de la alimentación, el cómo nos alimentamos, viene de cómo aprendimos en casa, cómo nos enseñaron que teníamos que alimentarnos. Razón por la cual esto es una conducta aprendida en función de la cultura que tenemos, el país donde estamos, la familia que tenemos. Lo que pasa en nuestro país es que cada vez más la disponibilidad de la comida hecha fuera de casa, por el tema de que la mujer no está en casa para cocinar, genera la posibilidad y la facilidad de acceder a alimentos que pueden o no ser del todo saludables, especialmente para niños y jóvenes. Una de las cosas que hemos ganado en nuestro país es esta buena noticia de que en los colegios y escuelas tenemos una ley que prohíbe determinadas ventas de snacks o determinadas ventas de productos de comida rápida o comúnmente conocida como chatarra. Eso ha sido muy positivo porque ha generado la posibilidad de que entonces se cocine en los colegios y en las escuelas comidas hechas en casa, comidas caseras que siempre tienen un valor nutritivo y un valor además afectivo diferente. El tema del fast food ha también influido sin duda en el tema de la salud de nuestra población. El sobrepeso, la obesidad, pero especialmente en niños, es muy preocupante en nuestro país y de hecho se están estableciendo políticas para combatirlas. Claramente tenemos situaciones problemáticas en donde, por ejemplo, la falta del desayuno en los niños y los jóvenes es lamentablemente habitual y nos estamos olvidando que el desayuno es la parte más importante de toda la alimentación del día. Y de esa misma manera, el tema de los snacks entre horas, ¿verdad? El tema de la falta de tiempo para sentarnos y compartir el alimento, eso también tiene una gran significación que se ha perdido. El qué significa sentarnos en la mesa para compartir los alimentos que no solamente tiene que ver con los nutrientes, sino también tiene que ver con lo afectivo, con el compartir, algo tan primitivo, algo tan elemental como es la comida, que no solamente la necesitamos para vivir, sino que además la disfrutamos, porque a nivel oral es un gran disfrute, ¿verdad? Comer comida rica. Todo eso se ha de alguna forma perdido o desdibujado en la sociedad, y lentamente, a medida que vamos educando, que es la base absoluta del cambio, la educación en los niños y en los jóvenes a hábitos saludables del buen comer, de a poquito, muy lentamente, vamos pudiendo progresar en nuestro país en relación a los hábitos alimenticios. Yo digo siempre, la alimentación se entrena, así como entrenamos el físico, también tenemos que entrenarnos para comer bien, tenemos que entrenar a nuestro cuerpo a recibir cierto tiempo de alimentos, entrenarlo a recibir en ciertos horarios. Es muy importante la disciplina que nosotros tengamos con la alimentación, y eso acá todavía falta mucho. Yo lo veo
a nivel individual en el fútbol, digo, en 5 años que vengo trabajando en el fútbol, veo una evolución. Veo que el jugador cada vez se cuida más, que se proyecta, que quiere jugar más tiempo. Hoy tenemos jugadores de 38, 40 y pico de años que están jugando bien y se mantienen bien y no tienen lesiones. Digo, un caso muy conocido hace unos años fue el caso de Tony Pacheco. Con Tony Pacheco comenzamos una alimentación de acuerdo al momento que estaba pasando cuando se quebró. Estaba lesionado, estaba quieto y bueno, tenía que conservarse en buen estado físico para volver, y lo logró y se recuperó antes de la lesión gracias a que él se cuidó muchísimo con la alimentación, aparte de todos los cuidados que él tuvo en ese momento, ¿no? Pero se va tomando conciencia de a poco en Uruguay de la alimentación deportiva. En Europa se cuida muchísimo de la alimentación del jugador, ¿no? Un jugador, si no está a punto, directamente no juega. Acá, por ejemplo, lo que busco yo con mis pacientes, yo trabajo en la Mutual de Futbolistas, he tenido la oportunidad de ver jugadores de distintos equipos, lo que apuntamos es a dejarlo a niveles internacionales, justamente para evitar las lesiones, ¿sí? Porque si un cuerpo tiene músculos fuertes y flexibles, va a proteger una masa ósea, va a proteger las articulaciones, hay otra flexibilidad, ¿verdad? No de caer y de repente voy a tener tendones más fuertes, ligamentos más fuertes, todo eso va a prevenir las lesiones, pero eso porque en Europa los preparan, en Europa hay otra conciencia de lo que es la alimentación, ¿sí? Ya desde chicos, o bueno, si hacen una adquisición, los ponen a punto. Digo, caso Suárez, todo el mundo lo escuchó, si no dejaba la Coca-Cola, si no dejaba ciertos alimentos, no jugaba, y estamos hablando de futbolistas de primerísimo nivel. Caso Messi, ahora que es muy nombrado, salió el nombre de sus nutricionistas, un médico italiano, Poser, ¿verdad? Que, digo, con una alimentación saludable, orgánica, balanceada, también trabajando con lo que es la medicina natural, logró sacarle algunos malestares que tenía Messi, que él tenía problemas de vómitos en los partidos. Entonces, nunca es tarde, o porque ser el número 1 no me voy a cuidar, todo lo contrario, es muy difícil mantenerse en el número 1, ¿sí? Y acá todavía recién estamos empezando a tomar un poco de conciencia y cuidado de lo que es la salud del jugador, de cómo tiene que cuidarse. A veces también se malinterpreta el tema de la alimentación, porque dice, bueno, comí bien ayer, entonces mañana hago 5 goles o me atajo todo, me va bárbaro, ganamos. No, lo que hace la alimentación es aportar un conjunto, ¿verdad?, de variables para que tenga mejor rendimiento y eso se traduzca en los partidos, pero es un proceso. El transgénico es como una alternativa porque sí, se está proyectando que vamos a tener problemas graves con el tema de la alimentación, se está complicando cada vez más el tema de los suelos. ¿Sí? Cada vez los suelos están más desgastados, los alimentos tienen menos nutrientes. Hoy si queremos comer sano 100% sano es dificilísimo. Recién están apareciendo algunas granjas orgánicas donde se están plantando, donde se están criando animales, pero es muy poco. Son muy pocos los recursos que tenemos. Entonces a veces nos dicen, bueno, ¿y cómo hago para comer más sano? Y está muy difícil. Entonces dentro de lo que tenemos hoy, que todo es elaborado, todo es procesado, bueno, buscaremos lo más sano. ¿Sí? Los transgénicos es una opción para que no nos quedemos sin alimentos, porque estamos a eso, y más grave todavía es que nos estamos quedando sin agua y no estamos tomando conciencia. Ya no estamos hablando de miles de años, estamos hablando de decenas de años. En 50 años vamos a tener problemas con el agua, vamos a tener problemas con cierto tipo de alimentos también, van a empezar a escasear porque la industria, la verdad, está deshaciendo suelos, distintos tipos de industrias, no tomamos conciencia desde lo que es la clasificación de la basura, de cómo tratar los alimentos. Entonces, apuntar lo más que se pueda a comer saludable, a comer orgánico. El transgénico va a ser un apoyo para lo que es la alimentación, para tener más, ¿sí? No es lo mejor tampoco, porque esas mutaciones genéticas nosotros tenemos que adaptar el cuerpo a esas mutaciones genéticas. Entonces, hoy por hoy no es lo mejor, eso lleva un tiempo importante. El tema de los transgénicos, y con esto voy a meter el dedo en el ventilador, es el siguiente. La gente tiende a pensar que todo aquello donde el hombre haya metido la mano es malo. Una cosa es contaminar y otra muy distinta es alimentarse de un producto transgénico. Ahora bien, ¿qué es un producto transgénico? Un producto transgénico es aquel en el cual se ha modificado el ADN para que el producto en cuestión genere
una sustancia que de alguna manera sea beneficiosa para la producción. Entonces, claro, ahí aparecen los opositores que dicen para eso, para lo único que sirve es para enriquecerse, para que haya mayor productividad. A ver, vayamos por partes. Si hay mayor productividad de un alimento, colabora a que baje el precio y por lo tanto colabora a la alimentación de muchos pueblos que están malnutridos. O sea que de alguna manera todo lo malo tiene un balance de positivo. Ahora, ¿qué es lo malo que le ven a lo transgénico? Hablemos del maíz, que es el producto más cuestionable. El maíz es muy atacado por los insectos. Entonces, como todo lo que se planta, ¿verdad? Como todos los productos que vienen del campo. Entonces, ¿qué se hace para combatir los insectos, los gérmenes, los hongos? Se fumiga. Cuando nosotros fumigamos, lo que estamos haciendo, estamos adicionando un producto químico a la planta, al alimento que después vamos a ingerir, que eso sí es más que sabido, y en forma elemental, que eso sí es tóxico. Siempre hablando de concentraciones, ¿verdad? Bien, entonces eso puede ser tóxico, puede ser cancerígeno y seguramente sea mucho más fácil de probar antes de asegurar que un producto transgénico es dañino para la salud. Porque en definitiva, cuando se ha mutado el ADN para que la planta, el maíz, genere una sustancia que sea tóxica para los insectos, lo que hacemos es evitar tener que fumigar tanto. Entonces estamos evitando productos que realmente son dañinos para la salud, cambiándolo por una mutación que ha hecho la planta que nadie ha podido comprobar hasta la fecha que eso sea dañino para la salud. Yo sostengo una teoría que no nace en mí, es el resultado de una vasta formación y la he escuchado de otros grandes profesionales. Todo lo que sea apetecible es bueno en la medida en que no haya excesos. O dicho de otra manera, lo único que es malo en la alimentación son los excesos. Así que yo como con sal, yo como foie gras, que tiene un alto contenido graso, pero también como muchas verduras, hago deporte, como leguminosas, como poco en azúcares. Creo que el azúcar tal vez sea una de las cosas menos benignas, pero nada es maligno, nada es malo para la salud, a menos que se tenga cierta afección. Gracias a Dios yo no tengo ninguna afección, puedo disfrutar de todo. Sé que hay gente que es celíaca, sé que hay gente que tiene alergias, bueno, y habrá que limitarse. Pero en síntesis, todo lo que no sea exceso o que no nos genere un rechazo por un problema de salud es apetecible y forma parte de mi cocina. Y lo que sí entiendo que mucha gente hay elementos, que sabores que no le gustan, que no le apetece, y bueno, y esas son cosas que con el tiempo iremos descubriendo por qué pasa. Hay gente que detesta la canela, hay gente que detesta el comino, hay gente que detesta el cilantro, otros lo agridulce. Por suerte a nosotros, y creo que a todo buen cocinero le tiene que pasar algo parecido, nos gusta todo, y todo forma parte de nuestro menú, desde lo dulce, a lo graso, a lo vegetariano, a lo integral. Todo es parte de la alimentación, pero siempre de la misma manera, en forma equilibrada y balanceada. Lo que pasa es que en Uruguay lo que no hay es una valorización de nuestras tradiciones, como si la hay, por decir lo que está más de moda, que es Perú. La valorización de nuestras tradiciones es esencial para que el país tenga una gastronomía que se destaca. Uruguay es el resultado de distintas culturas, como todos los países americanos, ¿verdad? Acá tenemos la gran influencia del italiano, la gran influencia del español, y después aparecen colectividades más pequeñas, la judía, la alemana, la francesa. Todas han aportado, la inglesa, todas han aportado a nuestra gastronomía. Por eso tenemos unos estupendos sándwiches olímpicos, por eso tenemos mucha más pasta fresca acá que en muchas ciudades de Italia, por eso tenemos una gran tradición por los ñoquis, por eso tenemos muy buenas carnes, por eso comemos mollejas, que es un producto que nace fundamentalmente en Francia. Toda esa fusión, todo ese aporte que nos han dado los emigrantes, las colectividades inmigrantes, genera una gastronomía local, que es la gastronomía uruguaya. Ahora, que no esté valorizada por la mayoría de la gente, bueno, eso es un tema cultural que otros sociólogos tendrán que analizar. Yo lo que hago es analizar el producto, el plato, y elaborarlo y modernizarlo, pero ¿por qué la gente no lo respeta o no lo valora? Como es el caso del puchero, que es excepcional. El puchero viene del famoso cocido español,
viene también de muchos platos italianos, que consiste en poner carnes y verduras de distinta naturaleza en un recipiente, aromatizarlos con hierbas, que eso es absolutamente delicioso. Lo que pasa es que la gente lo asocia a la gran gastronomía a productos de alto costo, como hablábamos recién. Y no, la alta gastronomía es comer rico y saludable, no es comer caro. Bueno, obviamente como componente vital del rendimiento atlético de un deportista, la nutrición es uno de los pilares. Cuando nosotros hablamos de la preparación de un deportista con vistas a una competencia, independientemente del deporte o de la disciplina que practique, hablamos de las cualidades genéticas, del entrenamiento, del descanso y de la nutrición. Algunas situaciones pueden ser poco maleables o poco manejables, como es las características genéticas del individuo, pero hay otros procesos en los que la intervención en su planificación favorecen y optimizan el rendimiento, como es el entrenamiento, el equilibrio entre el descanso y la fatiga y la nutrición. Entrando esquemáticamente en lo que es nutrición, obviamente el manejo de una dieta balanceada significa la búsqueda de la optimización de los recursos energéticos para el individuo. Todas las dietas o los balances nutricionales para el deportista se basan en los carbohidratos, el aporte de carbohidratos, el aporte de proteínas y el bajo aporte de grasas. Y como complemento de la nutrición, que a veces la gente lo olvida, pero es un complemento fundamental, los buenos niveles de hidratación, no solo durante el esfuerzo, sino previo al esfuerzo, durante el esfuerzo y la rehidratación post-esfuerzo. En este balance que nosotros trabajamos, que es el balance nutricional entre carbohidratos, proteínas y grasas, ahí surgen los diferentes porcentajes o cómo uno debe jugar con los ingredientes de una nutrición balanceada dependiendo del deporte. Hay algunos deportes que necesitan mayor ingreso proteico, por ejemplo aquellos en los cuales los balances musculares son importantes, como el fútbol, como el rugby, como la lucha, como el judo, en el cual hay un gran componente de masa muscular y un gran componente de fuerza, y en lo cual las proteínas en el mantenimiento de ese balance muscular juegan un rol fundamental. Después hay otros deportes, como los deportes de resistencia, en el cual la proteína también tiene un importante, pero el aporte de carbohidratos, como son los corredores de medio fondo, los velocistas, en los cuales el aporte también de proteínas, pero sumado a un balance más exacto en cuanto a los carbohidratos y la nutrición, terminan optimizando ese balance energético y dando a la fisiología o al comportamiento fisiológico del cuerpo, aportando los nutrientes y que el deportista vaya encontrando el sustrato energético que necesita encontrar para un óptimo desarrollo, un óptimo rendimiento. La nutrición para la salud, digamos, o para la calidad de vida, tiene dos componentes básicos. Uno es los horarios alimentarios y cómo eso se vincula con el ritmo circadiano y los ritmos hormonales del cuerpo. Y por otro lado, la calidad de la comida que ingerimos. Obviamente, para hablar de la calidad de la comida, los uruguayos somos demasiado carnívoros para lo que sería una dieta balanceada. Deberíamos comer menos carnes rojas e incluir más verduras y frutas en la alimentación, eso en términos generales. Venimos mejorando en cuanto a nuestra alimentación, pero igual hay un tema cultural detrás de la carne que es difícil de combatir, pero que bueno, poco a poco se va interviniendo, y los modos de preparación también de esas comidas que hacen que hay modos más saludables de prepararla, por ejemplo los bajos contenidos de sal, los bajos contenidos de carnes magras, que hacen de que, si bien no tengamos que combatir tanto lo que es culturalmente aceptado como es la carne, bueno, por lo menos en los mecanismos de preparación de la comida y de condimentación de esa comida lo hagamos de la manera más saludable posible. Y después aumentar la ingesta de verduras en un país, de frutas y de verduras en un país cuyos factores climáticos y sus factores demográficos hacen de que prácticamente durante todo el año tengamos frutas y verduras al alcance de la mano y frescas. Bueno, que tratemos de incluir más frutas y verduras en nuestra alimentación cotidiana. Está internacionalmente aceptado, y es así, que la comida más fuerte debe ser el desayuno.
Eso en el Uruguay, con la costumbre del mate y desayunar liviano, es algo también cultural, pero todos los estudios científicos muestran de que la comida más fuerte y con mayor contenido debería ser la de la mañana. Después, una colación en la mañana, estamos hablando de 6, 7 de la mañana. Después una colación a media mañana, sobre las 10 de la mañana, una alimentación o un almuerzo liviano sobre el mediodía, y la segunda comida fuerte es de horario vespertino, que no significa, como estamos los uruguayos, también con un fuerte contenido cultural y también arrastrado de nuestros antepasados españoles, de cenar a las 9 de la noche. La cena debería ser o es más saludable sobre las 6, 7 de la tarde. Nosotros estamos acostumbrados a esa hora no cenar, pero bueno, ese horario sería el ideal para hacer una segunda comida fuerte como la del desayuno, y para los que se acuestan tarde haciendo una última colación sobre las 10, 11 de la noche con un contenido de frutas, de lácteos o de alguna verdura, pero sobre todo frutas, cereales, para hacer la última colación, para que no pasen tantas horas de ayuno entre que uno se acuesta y se levanta y recibe el desayuno. No, lo que planteas es totalmente cierto. El hombre, vos sabés que el hombre buscó de alguna forma alimentarse, y a medida que fue creciendo socialmente, que fue su organización social complejizándose, fue complejizando la comida. No cabe la menor duda que esa sofisticación de la comida le hizo modificar un montón de parámetros, entre ellos la capacidad de ver que la necesidad primigenia de alimentarse es la de alimentarse, y al complejizarse la comida, lo que buscaba era nada más que el placer, y entonces no le importó qué mezclas hacer en la búsqueda de ese placer. Así que si podemos hablar de alimentación y de arte gastronómico, la cosa se complica a medida que crecemos, vuelvo a decir, que evolucionamos socialmente y que la organización social del hombre le exige otras cosas. Ahora, es verdad, en un momento dado perdimos absolutamente el norte en lo que significaban las combinaciones y el producto final, porque, vuelvo a repetirme, buscábamos placer. En los últimos tiempos, las consecuencias a la mala alimentación llevaron a una alerta. Y al tomar medidas en esa alerta, indudablemente los nutricionistas y hasta nosotros los cocineros tuvimos que, de alguna forma, decir, vamos a aprender de nuevo de aquella primera etapa y de qué forma podemos, de alguna forma, combatir lo que hoy estamos teniendo, que es una pandemia en obesidad, no solamente en la gente de mi edad, sino también, y lo más grave de todo, es en los niños, porque esa presencia de la comida chatarra, ese suplantar un montón de comidas, las meriendas, los desayunos, por cosas con un elevado contenido de grasa, con grasas además saturadas, lleva a que los niños hoy directamente en edades tempranas tengan obesidad. Así que hoy estamos en otra búsqueda. Hoy en la gastronomía lo menos es más. Hoy en el mundo de la cocina tenemos que volver a respetar el producto original y tenemos que saber qué condimentos utilizar, qué mezclas hacer, y nosotros, si estamos en un medio de comunicación haciendo gastronomía o estamos al frente de un restaurante, tenemos que empezar a través de lo que podemos crear, es decir, que las combinaciones sean o vayan por ese camino, que la gente siga obteniendo el placer, pero redescubra el sabor de los productos originales, y que las combinaciones que presentamos respeten una dietética, una nutrición que nos permita, es decir, combatir algunos de los excesos en los que hemos caído y que son las consecuencias de las pandemias que hoy vivimos. Los nutricionistas nos tienen que enseñar, más que a limitar la cantidad de comida y la cantidad de calorías, qué combinar con qué. Siempre una proteína con verdura, pero nunca papas. Eliminar las harinas, todo lo que sean o que te desarrollen conductas adictivas. Por otro lado, es decir, hay una cosa que tenemos que aprender, y es a dejar de lado alguna de las conductas adictivas que tenemos, que es el uso de la sal.
Hay gente, yo veo gente en los restaurantes que les llega el plato de comida y lo primero que hace es colocarle la sal sin probarlo. Eso es terrible. La sal es un gusto adquirido al igual que el azúcar. Nosotros, es decir, el mundo, cuando el hombre iba de alguna forma creciendo y modificando su actitud de cazador a agrícola, de agrícola a sedentario, de sedentario a organizaciones sociales y organizaciones sociales complejas, directamente la sal era el instrumento para la conservación, no había cadena de frío. Y eso fue volcándonos hacia, de alguna forma, un uso excesivo de la sal y cambiamos el gusto del condimento que conservaba y que realzaba sabores a el punto salado. Entonces mucha gente lo que busca es la salitre y no si el pollo, la carne, el pescado o lo que esté comiendo tiene sabores propios, genuinos, y que la combinación que se hizo para el plato despierte un sabor final, complejo, delicioso. Nada de eso importa, lo que importa es la sal, que mata absolutamente todos los gustos. Y la otra visión diferente son los puntos de cocción. Que el cerdo hay que comerlo cocido, pero jugoso. El pollo hay que comerlo cocido, pero jugoso. Es decir, la carne hay que comerla a punto. No podemos hacer la suela de zapato que comemos normalmente y que devolvemos. El pescado, a comerlo cocido, pero jugoso. Porque de esa forma estamos respetando la textura original, acrecentando su sabor, y no de la otra forma, cuando lo pasamos, que se transforma en un corcho y entonces llega al estómago y es lo mismo que estar comiendo corcho, no sirve para nada. No, primero perdió todas las propiedades que nos permitían el disfrute, y segundo, me van a decir, es un problema de gusto, es un problema de costumbre, es un problema de paladar. Sí, es todo eso, pero eso no quiere decir que no lo estemos comiendo mal. Vamos a analizar el fenómeno de la comida chatarra. La comida chatarra es una comida que está saturada de grasas y que lo que busca es darle al comenzar la satisfacción inmediata. Inmediatamente vamos a comernos eso que vos decías, ese mundo de cosas que nos permiten otro tipo de comida. Vuelvo a decirte, son palativamente mucho más gustosas y mucho más novedosas para el mundo entero. Entonces, el mundo entero que estaba, y digo el mundo entero, cada una de las civilizaciones, cada una de las sociedades orientales, occidentales, asiáticas, lo que vos busques, que están limitadas en el sabor por su cocina original, esto es una ventana a un festín. Mira, yo cuando fui a China quedé totalmente impresionado. Primero por el montón de cosas que culturalmente nosotros podemos rechazar. Los animales que se comen, nosotros seríamos incapaces de comer perros, de comer gatos, de comer sesos de mono. Nada de eso para nosotros sería totalmente, ni comer serpientes, ni comer patas de gallo y de gallina. Todo eso sería imposible para nosotros. Meternos un langostino entero con bigotes y con cáscara en la boca y empezar moviendo las mandíbulas a sacar los pedacitos de cáscara para afuera y terminar comiéndonos el corazón. Nosotros directamente los pelamos, directamente le sacamos los intestinos, le sacamos todo y directamente después recién los cocinamos. Ellos tienen una visión primigenia, te diría hasta salvaje, en un montón de cosas en el mundo de la cocina. Pero ¿qué me encontré? Con un fenómeno que caminaba por Shanghái, caminaba por Pekín, caminaba por distintas ciudades, por Siam, y veía los grandes locales de la cocina chatarra. Y entonces me encontré con que una de las grandes sorpresas fue que encontré un libro que se llamaba Fat China. Y era el bestseller en ese momento. Entonces me lo compré, el Fat China, y me lo puse a leer. Y el grave problema era la denuncia de un grupo de especializados con respecto a cómo había llegado la obesidad al mundo chino a través de la comida, de esa comida que indudablemente te da un placer rápido, pero que te malalimenta. Bueno amigos, vamos a ver si comemos un poco mejor después de todo lo que escuchamos hoy. Para el próximo programa, nuestra salsa, el periodismo. Vamos a tener aquí personajes que conocen muy bien todos ustedes y que de ellos podemos aprender mucho. Antivirus, para pensar con la cabeza y para deducir mejor todos los días. Los lunes, 20:30 por Canal U. Gracias.